La presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que elimina el descuento de 5% por cotización de salud a los adultos mayores pensionados. La iniciativa beneficiará a 340.000 personas que tienen 65 años o más y se traduce en una mejora en el monto de sus pensiones. Porque esto es noticia. Conversamos con la subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a usted, gracias por invitarme. Subsecretaria, ¿qué tan importante es para estas 340.000 personas contar con este beneficio que ya no se les descuente el 5% de salud? Bueno, yo creo que esta es una gran noticia para los adultos mayores de 65 años que hoy día van a poder tener la posibilidad de ver aumentado también sus pensiones en este mismo 5% que va a implicar esta rebaja o esta eliminación de este pago que ellos tenían que hacer hasta el día de hoy. Ahora este pago se va a hacer en forma gradual, va a iniciarse a partir del 1 de noviembre y de ahí en 12 meses más este primero va a empezar, va a bajar de un 5 a un 3% y posteriormente en 12 meses más va a bajar a eliminarse concretamente este 2% que quedaría pendiente. Nos queda clarísimo entonces el tema de la gradualidad, de primero un 3% y después se continúa con el siguiente 2%. ¿Se debe postular a este beneficio, subsecretaria, o es automático? Esto es un beneficio automático y eso es muy importante porque esto significa que los adultos mayores no tendrán que recurrir solamente a su lugar de pago mensual, donde verán disminuido esa cantidad que se les cobraba y por tanto verán en forma inmediata este beneficio en sus próximas colillas de pago a partir del 1 de noviembre, según sea el caso. ¿De qué tipo de adultos mayores estamos hablando? ¿En qué rango de pensión se puede determinar a las personas que son beneficiadas en cuanto al dinero que reciben mensualmente? Bueno, en general estamos hablando del 80% de los pensionados en este caso. Esto pertenece al cuarto quintil, es decir, solamente un 20% de los actuales pensionados van a quedar excluidos de este beneficio y por tanto el 80% más vulnerable va a ser beneficiado. Esto significa que no solamente sectores más vulnerables, sino que incluso sectores de las capas medias de los pensionados también van a ser beneficiados. Sí, porque hay que mencionar, subsecretaria, que ya en el año 2012 se había producido el descuento del 7 al 5%, o sea, aquí se termina de completar el proceso de la eliminación de los descuentos de salud. Efectivamente, pagaban anteriormente un 7%, durante la anterior administración del presidente Piñera se bajó de un 7 a un 5% y ahora se elimina totalmente este pago del 5% hasta el cual todavía estaban pagando. Subsecretaria, el proyecto también considera el traspaso automático de la pensión de invalidez a la pensión de vejez para más de 244.000 personas, ¿no? Sí, este es un proyecto misceláneo e incorpora dos medidas. Primera, junto a la ya señalada, la que usted dice, que es aquella que permite el paso automático de aquellos adultos mayores que pertenecían al pilar solidario, es decir, los mayores de 65 años, que hayan tenido actualmente pensión de invalidez, pasan automáticamente, una vez cumplidos los 65 años, a obtener su pensión de vejez, que la realiza automáticamente el Instituto de Previsión Social, sin que ellos tengan que realizar tampoco ningún trámite especial. Y eso es un tremendo beneficio porque muchos de estos adultos mayores tenían que recurrir al Instituto de Previsión Social para gestionar su pensión de vejez cuando cumplían los 65 años. Y por otro lado, hay otra medida también que es sumamente importante, que es la tercera medida que contempla este proyecto de ley, y es que los mayores de 65 años también que pertenecen al pilar solidario van a tener derecho a la asignación por muerte o la cuota mortuoria según sea el caso y por tanto ninguno de estos adultos mayores que pertenezcan al pilar solidario van a todos contar con un aporte para sus gastos funerarios. ¿De cuánto es esta cuota mortuaria, subsecretaria? En el caso de la cuota mortuoria se habla de 15 UF, que en el caso de que ellos tengan cierto ahorro, el Estado les va a complementar estas 15 UF
y si no el Estado va a poner completamente la cuota mortoria. Y la asignación por muerte es una cantidad que está definida en ingresos mínimos, pero son cantidades más o menos similares que van entre 300 y 400 mil pesos y que también en ese sentido el Estado se va a hacer cargo de ese pago. Subsecretaria, en relación a las atenciones de salud, estos adultos mayores que se verán beneficiados con esta eliminación del descuento, ¿de todas maneras se van a poder seguir atendiendo en FONASA, comprando un bono? ¿Las mismas modalidades se mantienen? Sí, eso es lo más importante, porque esta ley permite que los adultos mayores van a seguir teniendo su mismo sistema de salud, con la única diferencia que ahora va a ser el Estado el que va a asumir este pago. Muy bien, pues subsecretaria, le agradecemos por el enlace, que esté muy bien, que tenga buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Ahí estaba entonces el beneficio que beneficiará a más de 340.000 personas. Hacemos pausa comercial, quédese con nosotros, volvemos enseguida con más de Esto es Noticia. La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados recibió a la ministra del Deporte, Natalia Rifo, y al ex secretario de la cartera, Gabriel Ruiz Tagle. El motivo, explicar las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la organización de los Juegos ODESUR 2014, donde 5,7 millones de dólares no habrían sido rendidos. Conversamos con el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara, el diputado Tucapel Jiménez. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Diputado, ¿cómo estuvo la reunión del día de hoy? Presencia de ministra, exministro, tratando de explicar lo que ocurrió con estas platas. Lo bueno que llegaron todos los invitados, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que la ministra iba a ir. Había dudas respecto a si el exministro Ruiz Tagle iba a ir, pero llegó, se confirmó, fue de los primeros en confirmar. Tuvo también Marcela Poblete, creo que es el apellido, Marcela, estoy seguro que es el nombre, que fue la directora de esta corporación que se creó. Y estuvo el director subrogante del IND hoy día, que es el señor Rodrigo Grimal. Así que llegaron todos los que... Y se nos hizo corta la sesión, pues de hecho la alargamos. Pero dentro de eso nos llamaron a votar, entonces quedaron varias, mira, pudieron exponer los cuatro sus puntos de vista, alcanzaron a hacer la mitad de los diputados preguntas y ahí quedamos, porque lamentablemente nos estaban llamando a votar, entonces quedamos muchos diputados con hartas dudas, porque tampoco pudimos escuchar la respuesta a las preguntas que se hicieron. ¿Pero se dio algún tipo de explicación de por qué parte de estas platas no habían sido rendidas y lo que ha sido calificado como lo más grave, estos depósitos a plazo con las platas que se entregaron para la organización de los Juegos? Sí. Según, mira, de parte de Ruiz Tagle nos entregó los estatutos de la corporación. Yo siempre dije que era medio extraña la figura, pero hoy día me entero que es la forma como se acostumbra a hacer. Porque de hecho se forma una corporación privada que la compone el propio IND, con el Comité Olímpico, y el director del IND, que era el ministro en ese entonces, es parte de la corporación. Entonces esta corporación le rinde al IND y el funcionario en el fondo tiene que revisar una rendición del jefe. O sea, ¿la corporación estaría en condiciones o la ampararía la ley a la hora de hacer estas inversiones para generar algún tipo de interés que a la larga genera ganancias? Sí, es como se acostumbra a hacer, ¿no es cierto? Porque y los intereses, ¿no es cierto? Lo que dice Contraloría, que se pueden invertir, digamos, pero que tienen que justificarse el gasto dentro de los juegos. Y ese sería el problema. Y ese sería el problema. De hecho, que lo hayan puesto a plazo no habría sido el problema, sino que falta que se justifique que esos intereses que se provocaron o se produjeron hayan sido invertidos en los mismos juegos. Pero aquí no pero puede que haya sido así, porque mira, yo creo que yo siempre dije que era grave, porque cuando son plata de todos los chilenos tiene que haber una rigurosidad pero extrema, y siempre pueden haber problemas en las rendiciones del 10%, del 15%, ojalá no hubiese ninguna, ¿no es cierto?, y se rendiera exacto, pero siempre hay problemas. Pero acá casi el 80% de la rendición estaba cuestionada o está cuestionada por Contraloría. Estamos hablando de remuneraciones que no tendrían explicación, estaríamos hablando de viajes, alojamientos. Hay contratos que según ellos no habrían estado contratos de rendición no firmados por los representantes legales. Hay un desorden en el Instituto Nacional del Deporte. La semana pasada estuvimos con el representante de los funcionarios y él nos decía que ya hace un tiempo estaban denunciando que habían ciertas irregularidades, ciertos desórdenes administrativos, que algo pasaba con las platas. Sí, ellos vienen, y es verdad, ellos lo vienen haciendo hace tiempo. Hoy día la ministra nos decía que
que si bien entendía, ¿no es cierto?, los cuestionamientos que hay, pero ellos tienen 7 fiscalizadores y tienen 8 personas que revisan las rendiciones. O sea, no da como también para tener una fiscalización tan exhaustiva en este tipo de juegos y de organizaciones. Ahora es deber nuestro, ¿no es cierto?, entregar, ahora que vamos a discutir la ley de presupuesto, entregar los recursos necesarios para que eso aumente. O sea, no puede ser que el Ministerio, si entrega tantos recursos, no tenga el personal suficiente para fiscalizar y después para revisar las rendiciones. Diputado, ahí hay una deuda. El problema se comenzó a originar en la anterior administración, en las organizaciones de aquellos juegos y repercutió finalmente en los juegos que se concretaron el año pasado. Los juegos partieron el 4 de marzo, creo, y terminaron el 11 de marzo fue el cambio de gobierno, y a mitad de juego. Entonces, los problemas, digamos, mayores fueron con la administración anterior porque al gobierno actual le tocó, en el fondo, revisar. Pero también hay una responsabilidad, tiene que entregar información. Mira, a mí me cuesta ser amigo de las personas que acusan que todos son ladrones, que aquí se robaron la plata. Yo prefiero pensar que hay un desorden tremendo, pero eso ya es malo, es grave, porque no puede haber desorden con las platas públicas. Y ojalá que se pueda clarificar, porque dentro de lo que explicaba, por ejemplo, Marcela, ella, que no hizo mucho sentido, decía, por ejemplo, Contraloría nos pide que fotos de las flores que se entregaron cuando se entregaban los premios. No solamente el contrato de que compramos o la factura de que compramos las flores, sino que además las fotos. Nos pide la nómina de todos los que se alojaron. Nosotros mandamos la factura, decía ella, del hotel que se alojó aquí, la delegación de Panamá, pero aparte Contraloría pide el nombre de todos. Entonces están recopilando. O sea, la Contraloría habría sido bastante más rigurosa y por eso se habría generado también parte de este desorden. Ahora me imagino que todo eso, lo que dijo Marcela, será fácil de demostrar, ¿no es cierto?, si es así, pero también yo creo que hay un desorden. O sea, una rendición te repito, con recursos de todos los chilenos tiene que tener esa rigurosidad. ¿Y eso fue reconocido por el anterior ministro Ruiz Tagle y el actual ministro Rifo? ¿Que hay un desorden al interior de la institución? O sea, más que desorden, lo que se reconoció la actual ministra es que falta personal, digamos, para fiscalizar y para revisar las rendiciones. ¿Y cuál es la teoría que manejan ellos sobre lo que realmente habría ocurrido con estas platas? ¿Que se gastaron como corresponde? Sí, o sea, ellos dicen que sí, que hay, yo creo que ellos en el fondo lo que están haciendo, lo que dijo Marcela, que es la directora de la corporación, que están recopilando todos los antecedentes, que se le hace difícil porque hoy día esa corporación no existe además. Claro. O sea, tiene que ir a los hoteles, tiene que mandar a lo mejor, si el hotel no le da el nombre de la delegación, tiene que mandar una carta a Panamá, dígame quiénes estuvieron alojados. O sea, igual hay gente que ya no está trabajando, que tiene que preguntarle cosas. Me imagino que va a ser más difícil, pero van a tener que hacerlo. Lamentablemente, ese trabajo se va a tener que hacer porque... Pero si no se encuentran esos documentos, entonces, ¿de qué manera se van a poder justificar aquellos gastos? Bueno, ahí significa que hubo una mal rendición nomás y yo ¿Y quién tendría que pagar por eso? ¿Hay una responsabilidad directa respecto a aquello? Mira, yo acá, para que la gente le quede bien claro, Contraloría busca la responsabilidad administrativa, nosotros la política, si es que logramos después de la segunda comisión, porque quedamos de seguir la próxima semana, si no quedamos satisfechos, vamos a hacer una comisión investigadora y bueno, y si hay responsabilidades ya de otro tipo, más delicadas, de penales, tendrá que ser el Ministerio Público, ¿no es cierto?, que busque esas responsabilidades. Ahora, no hay que tenerle miedo a las comisiones investigadoras. Cuando uno dice una comisión investigadora, lo mejor es que podamos investigar y aclarar todo, ¿no es cierto?, porque eso nos da la posibilidad de citar a las personas, de que tengan la obligación de ir, que nos entreguen la información que le pedimos y buscar, porque hay comisiones investigadoras que también pueden determinar que no hay ninguna responsabilidad política, así que no hay que tenerle miedo a la investigadora. Ya pues, diputado Tucapel Jiménez, le agradecemos por estar con nosotros, que esté muy bien. Gracias, igual a ustedes, que estén muy bien. Nosotros hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más de esta noticia. Quédese. La Alameda de las Delicias, hoy Alameda de Bernardo Higgins, podría sufrir una de sus más importantes modificaciones. Con casi 200 años de historia, la principal avenida del país será remodelada desde el sector de Pajaritos hasta Tobalaba, pasando por las comunas de Lo Prado, Santiago, Estación Central y Providencia. Conversamos sobre el proyecto Paseo Cívico Metropolitano, Paisaje de Agua, Sombra y Movilidad con el Intendente Metropolitano Claudio Orrego. Intendente, muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches. Intendente, fueron 38 proyectos los que se presentaron. ¿Por qué se eligió este en particular? Bueno, 38 que terminaron en 5 finalistas y después un jurado compuesto por expertos de todas las disciplinas, de todos los municipios y ministerios, decidió este en forma unánime. ¿Por qué? Yo diría porque logró
captar el espíritu del proyecto, que era hacerse cargo de los problemas de movilidad de Santiago, dándole prevalencia a lo que siempre tiene que tener prevalencia en una ciudad, que es el transporte público, un corredor de transporte público de superficie que le va a dar mayor celeridad, rapidez y seguridad al transporte público, pero que también le dé espacio a los peatones, espacio a los ciclistas. Imagínate una ciclovía de 12 kilómetros de largo, de alto estándar, que atraviese Santiago. Estamos hablando de una ampliación, por ejemplo, del bandejón central de la Alameda, donde podría estar incorporada también esta Efectivamente, ciclovía. en algunos casos se amplía el bandejón porque este va a ser un corredor que va por al medio. Sí. Entonces los pasajeros van a estar al medio y ahí van a subir a los buses y probablemente sacarle un espacio a los autos particulares para hacer una buena ciclovía y ampliar las veredas de la Alameda en aquellos lugares donde literalmente, como por ejemplo frente a la Biblioteca Nacional, los peatones están absolutamente estrangulados. Donde está ahí la estación del Metro Santa Lucía. Exactamente. Entonces, esa es la primera. Segunda razón es que logra capturar la idea de darle un eje homogéneo, o sea, se va a arborizar la Alameda. Como alguna vez lo fue, no con álamos por supuesto, ni con plátanos orientales, pero sí arborizarla de manera homogénea desde Pajarito hasta Tobalaba, cosa que recupere también esta idea de un espacio público verde y que contribuya al medio ambiente. Y en tercer lugar, tan importante como lo anterior, creo que logra reconocer los subcentros de Santiago, o sea, que distinto es Pajaritos, donde va a haber una estación intermodal, que va a ser la puerta de entrada a Santiago, y no un lugar ariazo como es hoy día. También vamos a tener un espacio especial en la estación central, donde van a llegar los trenes de acercamiento. Eso que está ahí, por ejemplo, es que se va a hacer peatonizable el Canal San Carlos. Eso era el Canal San Carlos, pero hecho para los peatones. Los paraderos, como van a ser los también. paraderos que van a ser al centro. Y un tercer lugar, que ha sido también fruto de la polémica, es lo que ocurre en Plaza Italia. El monumento baquedano, por supuesto, se mantiene, que es un hito de la ciudad. Ahí lo estamos viendo. Va a ser una explanada, ¿no? Lo vemos ahí, una explanada donde las personas se van a poder reunir y no afectar así los jardines que se encuentran en el lugar. El nivel de destrozo que tenemos cada celebración de partido es tremendo. ¿Por qué? Porque esto es como un jardín al cual llegan miles de santiaguinos. Mejor reconozcamos de una vez por todas que es un lugar de encuentro de la ciudad. De ahí parten las marchas, ahí son las celebraciones, y lo más importante es que conectemos también los parques. Hay 3 parques que confluyen: el Parque Forestal, el parque que viene por Providencia y el Parque Bustamante. Pero si te das cuenta, la Plaza Italia propiamente tal no es para los peatones, porque está rodeada de vehículos. Entonces, ¿qué pasa con la locomoción colectiva que transita por ahí mira, habitualmente? Si te das cuenta, la locomoción se acerca hacia el sector sur en el fondo, y toda la parte norte es peatonal, como ocurre en las grandes capitales del mundo. Si tú vas a Milán, si vas a Roma, si vas a París, están a la altura de los peatones. Sí. Y ahí vas a tener la posibilidad de conectar todos los 3 parques: Bustamante, el Parque de Providencia y el Parque Forestal. Vemos también como la ciclovía también la rodea, ¿no? A este Entonces, nuevo centro cívico. Obviamente esto va a ser sometido también a un proceso de participación ciudadana. O sea, esto no es definitivo, se va a consultar. No, lo que es definitivo es el consorcio chileno, español, inglés que ganó. Perfecto. Ahora, muchas de estas ideas, fuerzas, van a requerir algunos retoques y también delimitaciones que van a ser hechos con proceso de participación, pero ojo, no solamente del que vive ahí, sino que también de los que transitan por la Alameda, que son nada menos que 2 millones de santiaguinos todos los días. Intendente, le quería preguntar por la continuidad del proyecto independiente de las administraciones. Esto se va a empezar a construir el 2017 recién. No sabemos si usted va a ser intendente. Son 4 alcaldes que estarían comprometidos. El próximo año tenemos elecciones. ¿Qué va a pasar con eso? Mira, yo creo que lo más novedoso de este proyecto no es solamente renovar la Alameda después de 200 años en forma integral, sino que además hemos logrado integrar a todos los actores que tienen que ver y que generalmente actúan en forma separada en la ciudad. Los municipios son 4, los ministerios son 3, el metro y ferrocarriles del Estado, que tienen administraciones aparte, y la Intendencia Metropolitana, que es como el director de orquesta de este espacio. Esto se hizo a través de una licitación pública que tomó razón la Contraloría, y los presupuestos están aprobados para los próximos 4 o 5 años. Entonces, la verdad es que es un proyecto ciudad que va más allá del gobierno de turno o de un municipio o de un intendente o de un presidente. Estamos haciendo ciudad como hay que hacerla siempre, pensando en los ciudadanos y en el largo plazo. ¿La consulta ciudadana se realizaría el próximo año? ¿Va a ser por comuna? ¿De qué manera se podría concretar Estamos eso? diseñando la metodología, porque no necesariamente va a ser una consulta, probablemente vamos a tener consultas del tema de transporte. Pero va a estar a cargo de la Fundación Casa de la Paz. Casa de la Paz es la ONG que ha sido contratada para que nos ayude. Probablemente vamos a ir haciendo consultas por temas y por sectores. A veces... ¿Y si la ciudadanía dice que no le gusta el proyecto de Plaza Italia, por ejemplo? ¿Se quedaría tal como está? O sea, lo importante
es que aquí hay que pensar en la ciudad como un todo. Ningún actor va a tener la última palabra. No es que Providencia dice esto es lo que me gusta solamente para Providencia. Providencia es parte de la ciudad y en consecuencia tenemos que mirarla como un todo. Ahora, vamos a incorporar la opinión de la ciudadanía, pero de toda la ciudadanía. Recordemos que al final estamos pensando en una ciudad de 7 millones de habitantes y no de una persona en particular, y eso tenemos que rescatarlo a través de encuestas, a través de procesos participativos, y también, no lo olvidemos, los municipios son elegidos por la ciudadanía y ellos tienen también la obligación de representar el sentir ciudadano. Intendente, le queremos agradecer enormemente por estar junto a nosotros para explicarnos este proyecto y estaremos atentos al desarrollo del mismo, pues. Muchas gracias, esperamos que sea un proyecto que embellezca Santiago, pero también le dé la estatura que se merece una avenida como la Alameda, ex Delicias, hoy día Bernardo Higgins. Gracias, Intendente, que esté muy bien. Muchas gracias. Tenemos un consejo para ustedes en sus casas. En octubre, el plan Cuenta Exacta Pro viene con muchos más gigas, ahora 3 gigas para disfrutar. Además, puedes chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas. Más de lo que más te gusta, con Claro es posible. Hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más. Quédese. Se agudiza la crisis política en Brasil. El Tribunal de Cuentas de la Unión rechazó la rendición de cuentas hecho por el gobierno de Dilma Rousseff, oportunidad que aprovechó la oposición para exigir un juicio político en contra de la mandataria y así acabar con su gobierno. Conversamos de este y otros temas con nuestro analista internacional Juan Francisco Coloane. Juan Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Gabriela. ¿Está complicado el escenario para la presidenta Dilma Rousseff? ¿Podría ser protagonista de un juicio en el Congreso para sacarla del poder? Viene complicada ya año pasado, la época del Mundial, y continúa esto. Sí, está difícil. Ahora, no creo que se llegue a aquello, al juicio político. No creo que logren los votos para eso, porque es un tema de desestabilización política muy grande. Además que lo dijo el presidente del Banco Itaú, el señor Setúbal, dijo, no es recomendable estos ataques políticos contra la presidenta porque contribuyen a la desestabilización de Brasil y no ayudan a la economía brasileña. Pero ya no está desestabilizado Brasil y el gobierno con una aprobación de no más del 10% para la presidenta Rousseff. No existe una encuesta posible donde hay un rechazo de 90%. Estas son encuestas, todas encuestas mañosas. Una vez lo dije acá, encuestas que no se fiscalizan, porque no puede haber un 90% rechazo, un 10% de aprobación, o un 80% de rechazo, un 10% de aprobación, porque estaría todo Brasil en las calles. Por lo tanto, esto es hay que verlo con mucho sigilo, esto de las encuestas. Y por otra parte, no es la presidenta la responsable en sí misma. Esto es una acusación muy inteligente del Partido Socialdemócrata Brasileño, que ha sido el gran derrotado en la política brasileña en los últimos 12 años a partir de que el PT asume el poder. Pero Juan Francisco, de todas maneras hay hechos que tienen que ver con una mala gestión o quizás una mala administración por parte del gobierno. Por ejemplo, lo que decíamos del Tribunal de Cuentas de la Unión. Además, el Tribunal Electoral inició una investigación para determinar si se cometieron abusos o no en la campaña del 2014 y se suma al escándalo de Petrobras. Claro, pero no necesariamente siempre la presidenta o la jefa de Estado, o en ese caso la jefa, ¿no es cierto?, que está postulando a la presidencia, la jefa política por la cual se ocurren todos estos elementos de corrupción, es la responsable directa. Porque aquí hay todo un fenómeno de subcontratación. Lo vemos en el caso de Chile. Operadores, suboperadores. Es como son las capas de una cebolla. El tema de corrupción es así de complejo. Por lo tanto, es fácil que una unidad política diga, no, es la presidenta sabía de todo esto, por lo tanto, ella es responsable. ¿Ella no sería entonces la principal responsable? ¿No debería asumir el costo político? No necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, tengo el caso de Ronald Reagan y Irán Contra. Ronald Reagan no sabía lo que se estaba haciendo entre Irán, Nicaragua, ¿no es cierto?, para obtener dinero, apoyando a Irán, digamos, apoyando a una transacción con los iraníes, ¿no sé?, para derrotar a Saddam Hussein en la década del 80. Y, digamos, eso efectivamente se demostró que Ronald Reagan no lo sabía. Distinto a Nixon. Nixon sabía lo de Watergate. En el caso de Dilma Rousseff es probable que ella no sabe cómo se manejan las campañas. Lo mismo el caso de Chile.
o parecido. Vamos a hablar de otro tema. Juan Francisco, queremos avanzar también. Un nuevo escándalo de corrupción sacude a Naciones Unidas. John Ashe, diplomático de Antigua y Barbuda y expresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue detenido acusado de aceptar sobornos de empresarios chinos. No es la primera vez que la corrupción afecta a Naciones Unidas. Naciones Unidas es un ente siempre expuesto a la corrupción por el tema político y el tema de la inmunidad diplomática. Es decir, van a estar siempre acosados y expuestos a la amenaza, al acoso, ¿no es cierto?, que estén rodeados de ofertas económicas. Ahora, el tema no es tanto la corrupción en sí mismo. Claro, es grave que la gente se eche la plata en los bolsillos producto de las coimas, pero aquí el tema es que se usufructúa de la posición política de un determinado personaje de importancia en la ONU para otro objetivo: instalar una agenda, desestabilizar un país, transformar, ¿no es cierto?, una ley en términos de beneficiar una transnacional. Ese es el tema serio. Y en relación a lo mismo, usted que trabajó en Naciones Unidas, ¿es habitual que esto ocurra? ¿Qué pasa con los sueldos, con los salarios de los funcionarios de Naciones Unidas? ¿Son muy bajos, son muy altos? ¿Se presta para que se den este tipo de situaciones? Sí, es un organismo que tiene que tener una auditoría y un control interno permanente, porque hay mucha adquisición también. Y en mi experiencia en varios países del Asia, Medio Oriente, a mí me tocó ver que los oficiales de adquisición, los que compran vehículos, los que compran bienes en seres de los proyectos, que son miles de millones de dólares, están siempre monitoreados, siempre controlados. Y también se han descubierto fraudes. Se han descubierto fraudes con programas importantes de ayuda a combatir la hambruna. Por ejemplo, en el Sudán, la línea para salvar el Sudán del hambre, y Eritrea y Etiopía, se descubrió un fraude de 10 millones de dólares de un funcionario que a mí me tocó conocerlo personalmente. Y en relación a lo que está ocurriendo en el mundo, nos queda poquito tiempo, Juan Francisco, tenemos que ir con algo que está ocurriendo hasta ahora en Valparaíso. Los bombardeos de Rusia en Siria, se habla de por lo menos de 27 objetivos en 2 provincias, y desde la OTAN dicen que Siria está probando sus armas más modernas. Efectivamente, Rusia, ¿no? Sí, Rusia. No, efectivamente, un poco tarde, era para definitivamente derrotar al ISIS y poder estabilizar la situación política en general del Medio Oriente. Ese es el objetivo de la intervención rusa, que de alguna manera ha tenido una cierta acogida, diría yo, de los políticos más sensibles y más razonables del orbe, porque efectivamente están apuntando al objetivo central, que es destruir una fuerza terrorista que el único objetivo es derrocar un gobierno. Y según ellos han afectado precisamente lugares donde está apostado el Estado Islámico. Juan Francisco le decía, tenemos que ir con Valparaíso, hay un incendio que se está registrando en este momento. Germán Gatica nos espera desde la ciudad Jardín, un incendio que se registraría en el sector de Carampangue. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches a toda la gente que está en la sintonía de UCB Televisión, para confirmarte que hasta el momento son todas las viviendas afectadas por las llamas en un incendio que se registra a esta hora en calle Ortúzar 167 con Carampangue, en el sector del Cerro Arrayán de Valparaíso. Debido a esto, son 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso las que se han desplazado hasta el lugar. El fuego es visible desde distintos puntos de la bahía porteña, y más aún se ha visto avivado debido al fuerte viento que hay en ese sector, con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora. Preocupación precisamente por lo que podría significar la propagación a otras viviendas. Son por lo menos 5 a 6 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso las que están trabajando en este lugar, entonces, confirmando que hasta el momento son 2 viviendas destruidas por las llamas en este incendio y en el sector del Cerro Arrayán, calle Ortúzar 167 con Carampangue, en la parte alta de Valparaíso. Sí, Germán, de hecho recién veíamos imagen en vivo de lo que estaba ocurriendo en este sector desde nuestras instalaciones en Aguasanta, y lo estamos viendo entonces. Se pueden percibir las imágenes que nos llegan desde el Cerro Arrayán en el sector de Carampangue, como tú muy bien nos decías. Exactamente, mira, el video que a nosotros nos han llegado muchos videos al Twitter de @UCBRadio de personas que están bastante más cerca en la posición del fuego, y que muestran obviamente la preocupación que existe por el nivel del viento. Ahí tienes algunos videos también que han llegado a través de redes sociales y que permiten en este caso ampliar los detalles. Este video también había llegado hace muy poquitos minutos y te muestra precisamente el área donde las viviendas se han visto afectadas por las llamas. Son 2 viviendas las que están completamente destruidas. Se trabaja precisamente para evitar la propagación del fuego hacia otros puntos. Es un área de bastante tránsito, esa de Ortúzar con Carampangue, y la parte alta de lo que es Valparaíso en el Cerro Arrayán, y por eso también la preocupación que está asociada a lo que significa en este caso la activación de las alarmas de incendio en Valparaíso, que han sonado muy fuerte hasta ahora, claramente motivadas por lo que significa la condición de riesgo que presenta el viento con rachas
ya hasta 30, 35 nudos incluso, que es bastante más que 50 kilómetros por hora. Germán, es una condición distinta a los anteriores incendios que se han registrado en Valparaíso, donde hemos visto una destrucción bastante masiva. Este sector no está entre medio de las quebradas, no tenemos tanta media agua construida en ese lugar, ¿no? No, es un sector distinto, Sí. Es un sector más consolidado y tiene otra naturaleza el incendio como tal, es un incendio estructural que se ve desde varios puntos de Valparaíso, por eso provoca tanta expectación desde el punto de vista de las personas que envían y envían. Yo te digo, hace 30 segundos nos han llegado por lo menos unas 25 o 30 fotos al Twitter de @UCB Radio, precisamente con lo que significa esta emergencia ahí en el sector de Carampangue, en donde por lo menos estamos viendo una línea de 2 viviendas que están completamente afectadas por las llamas. Es un ángulo, es una quebrada que al final tiene una calle que es bastante estrecha. Vemos incluso las fotografías a los vecinos que han salido a las partes exteriores de sus viviendas a mojar techos y a mojar las estructuras en la parte frontal para evitar la propagación del fuego. Pero de todas maneras no es una zona fácil en el combate de las llamas, es lo que está pasando. Hay una imagen que hace muy poquitos segundos nos ha llegado desde un Twitter que nos envía desde un sector lateral precisamente cómo el fuego se ha ido propagando desde el fondo de la quebrada hacia la parte más alta. Pero insisto, el origen inicial es un incendio estructural, no nace como una naturaleza distinta a lo que han sido los otros incendios que han afectado a Valparaíso en el último tiempo. Muy bien, pues Germán, te agradecemos por este enlace, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en Valparaíso, esperemos que este incendio se pueda controlar y que no se siga propagando a más viviendas. Que esté muy bien, buenas noches. Sí, un dato final, Sí. en los enlaces a través del Twitter @UCB Radio y también la nota que ya está en el sitio web de ucbmedios.cl. Perfecto, gracias, buenas noches. @UCB Radio entonces se puede ir enterando de todo lo que ocurre en los cerros de Valparaíso. Juan Francisco, lamentablemente tuvimos que interrumpir este comentario por la contingencia, lo que estaba ocurriendo, pero desde ya muchas gracias por estar con nosotros. En absoluto. Nos reencontramos la próxima semana. Nosotros nos despedimos agradeciéndole por estar junto a nosotros. Nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.